Hola, Bien. profe, ¿cómo está? ¿Cómo están? Qué Pero lindo muy bien verlos acá. acá, a La todas las maratón de sedes. clases. Oye, los lunes para ustedes, fatal, ¿no? Ajá. Decí que nos quedó una horita ahí para prepararnos un matecito y hice un Bien. embellú. Salió un embellú hoy acá a la. ¿Qué? Qué genio. Nada, nada, Para la próxima, mortal acá. para la próxima presencialidad llevas a mi clase. Seguro, 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 seguro. El jueves, teoría política. Bueno. Ahí. Bien. Lista, voy a tomar asistencia, pero cuando finalicemos, ¿saben? Porque así aprovechamos al máximo todo. El resto de los Bueno, chicos están intentando conectarse ahí, profe, ¿eh? Están todos pendientes. a Así que todos. seguramente le va a aparecer ahí. Bueno, sí. Ahora admití Hola, a profe. todos. Hola, ¿cómo estás, Nico? Me aparecen 23 conectados. Muchísimo, buenísimo. Buenísimo. Ahí me Profe, una compañera quiere entrar y no puede. no me aparece acá, nadie. Todos ya están, a ver, ingresando, dicen, a ver. Ahí Ahí ya están pudo. ingresando. Ahí está. Pues sí, porque son muchos. A ver, sí. Uniéndose, ahí está. Ahí están terminando de entrar. Buenas Hola, tardes. buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas Qué tardes. lindo que estén todos. Profe, una pregunta. Sí, Yo estoy con una compañera acá sí, y quería saber si me puedo desconectar desde mi celu y dar presente desde el celular de ella, pues si no se sí, interfiere todo. no hay drama, claro que sí, claro que sí. Yo tomo asistencia al Bueno, final igual, ¿saben? Así comenzamos con la clase. Le doy la bueno, bienvenida a todos. Nuestra primera virtualidad, nuestro primer Zoom de esta modalidad híbrida, que todos ya saben de qué se trata. Así que vamos a ir comenzando, ¿sí? Hola, Tom, profe. hola, mira, ¿cómo estás? Todos bienvenidos. Todos fueron mis alumnos en Gracias, primer profe. año. ¿Cómo anda? Mm. Sí, Todos fueron mis alumnos en primer año, que todavía estamos en la virtualidad, ¿se acuerdan? Con introducción a la ciencia sí. política, con historia de la idea política, así que todos me conocen. No tengo que volver a presentarme. Feliz de tenerlos de nuevo. Así que vamos a ir comenzando un poquito con lo que implica planificar. Ustedes ya tuvieron didáctica general, ya han planificado. Entonces, esto que es tan importante dentro de lo que es la gestión de la clase, vamos a ubicarnos ahí, desde la gestión de la clase, tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a acompañar, qué es lo que va a ser parte de la gestión de esta clase. Y al autor que nosotros usamos, el autor es David Perkins, es el autor que sigue la materia en su generalidad, en lo específico, y es con el que vamos a trabajar desde ahora, desde el inicio. ¿Qué recuerdan ustedes que es planificar? ¿Qué sería planificar? Tiene que ver con ordenar, tiene que ver con secuenciar. Organizar los temas y objetivos a darse. Bien, Lali ya lo relacionó con los temas, que lo que ella dice planificar tiene que ver con los temas. ¿Y los temas qué Y serían? los tiempos también. Y los tiempos, ajá. Temas, ella lo relaciona con contenidos, ¿les parece? Los temas para ella serían los contenidos. ¿Todos están de acuerdo? sí, profe. Sí. Sí. ¿Qué más? A ver. Recuerden, nuestro autor con el cual vamos a comenzar es David Perkins. Y él lo que hace es pararse desde dónde voy a enseñar, para qué voy a enseñar, qué es lo que voy a enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar, cuándo enseñar, dice David Perkins, y cómo, qué y para qué evaluar. Entonces, ahí tenemos que hacer un punto y aparte. Cuando Perkins dice desde dónde enseñar, se refiere a cuál va a ser la fundamentación
de la clase. Cuando Perkins dice ¿para qué enseñar?, lo que le interesa son cuáles van a ser mis objetivos a corto plazo, cuáles van a ser mis objetivos a largo plazo y cuáles son las expectativas que tengo en el aula para ese grupo determinado. Que unas expectativas las puedo tener con un primer año, por ejemplo, en lo que es el nivel básico, y que no va a ser lo mismo que tengo para un cuarto año, que ya sería el nivel orientado. Luego, cuando Perkins dice ¿qué enseñar?, él se refiere a los contenidos propiamente dichos, que acá Lali seguro quiso hacer referencia con respecto a los temas. Luego, cuando Perkins dice ¿cómo enseñar?, tiene que ver con la metodología que voy a utilizar para poder cumplir con esos objetivos a corto, a largo plazo y con mis expectativas. Cuando Perkins dice ¿con qué enseñar?, ¿con qué voy a enseñar?, se refiere a los recursos con los cuales cuento. Que ustedes en cada uno de los lugares de estudio y donde van a ir desarrollando sus primeras prácticas, en lo que es la simulación y luego cuando les toque ir al aula propiamente dicho, esos recursos van a variar en forma impresionante, porque no es lo mismo el recurso que voy a encontrar, por ejemplo, en la escuela pública que los que voy a encontrar en el colegio privado. Después, cuando Perkins dice ¿cuándo enseñar?, ahí se refiere al tiempo, como dijeron también. Y cuando Perkins dice ¿cómo?, ¿qué?, ¿para qué evaluar?, se refiere propiamente dicho a la evaluación, ¿no? A mí no me gusta el término evaluación. Bueno, todos ya me conocen, yo tengo más de 20 años de docencia, y siempre que voy a evaluar, no digo evaluación, no les voy a decir el término que utilizo ahora porque recién comenzamos, pero no me gusta el término evaluación. Vamos a continuar. Entonces, comenzamos con nuestra gestión de la clase. ¿Desde dónde voy a enseñar? Para comenzar con esta planificación, que luego nosotros vamos a darle un sentido más teórico con la secuenciación didáctica, pero ahora, recordando lo que ustedes ya deberían haber dado en lo que tiene que ver en la didáctica general, vamos a avanzar un poquito en esto de desde dónde enseñar. Cuando Perkins dice desde dónde enseñar, tiene que ver con los contenidos que voy a seleccionar. Selecciono contenidos, selecciono objetivos, y ahí es donde comienzo a explicar brevemente el sentido de lo que yo pretendo, de lo que pretendo lograr en mi aula, o sea que sería la gestión de la clase. A partir de ahí, de que selecciono los contenidos, selecciono los objetivos y explico lo que pretendo lograr, es donde tengo que empezar a definir qué es lo que quiero alcanzar, que va a ser muy distinto siempre teniendo en cuenta un grupo y otro grupo. ¿Por qué? Porque voy a tener que ir delimitando los contenidos con respecto a la gestión de una clase, con respecto a la gestión de otra clase, por las diferencias que van a surgir entre los grupos. Entonces, a partir de que puedo delimitar los contenidos y el nivel de profundidad, dice Perkins, ahí está la cuestión. El nivel de profundidad que resulta de seleccionar estos contenidos para este grupo y seleccionar estos contenidos para el otro grupo. Puedo tener, por ejemplo, la materia Ciudadanía y Trabajo, que es una materia de cuarto año de lo que es el nivel orientado, y que un grupo de la escuela pública seleccione los contenidos para ese grupo de la escuela pública y no sea la forma de organizar los contenidos la misma que para ese colegio privado. Porque dice Perkins, ¿de qué va a depender? Va a depender de cómo logro articular los conocimientos previos que tuvieron tanto este grupo de cuarto año de la escuela pública como este otro grupo de cuarto año del colegio privado. Entonces, selecciono mis contenidos, selecciono los objetivos, explico el sentido de lo que pretendo lograr. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Esperen que me están pidiendo para entrar. Ahí. Bien, ahí están entrando. Actualmente somos 23. ¿Van apuntando? ¿Sí? ¿En qué consiste? Sí, Entonces, profe. perfecto. Es muy importante que en esta clase tomen apuntes.
La primera pregunta era entonces, ¿desde dónde enseñar? Y luego que ya tenemos seleccionados nuestros objetivos y nuestras expectativas, a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar con las adquisiciones que tuvieron estos grupos de estudiantes en los años anteriores. ¿Por qué? Porque es una prueba de ensayo-error, cada vez que comienzo con un grupo determinado y cada vez que comienzo a gestionar la clase por primera vez. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta de que este grupo va a trabajar por primera vez en esa materia, en ese curso, en ese seminario o en ese taller o donde sea. Entonces, esos objetivos que me sirvieron el año anterior, este año claramente pueden no servirme. Entonces, luego vamos a pensar en qué son los objetivos. ¿Cuáles serían para ustedes los objetivos de una clase cuando es la primera vez que se paran en el aula? Recuerden que los objetivos siempre van a intentar enunciar, decir de qué se trata un determinado aprendizaje. Obviamente que siempre relacionando con los contenidos. Entonces, ¿cómo sería eso? Los objetivos tendrían que ver con esto de, de que de alguna manera los chicos absorban lo que estamos tratando de enseñar, porque Ya, hay ahí una diferencia entre objetivos y propósitos. a ver, Siempre hay una confusión siempre dentro porque una cosa no es igual a la otra. En cuanto a objetivos y propósitos, cuando hacemos el plan de clases, por ejemplo. excelente, bien. ¿De qué Uno otro? determina a dónde queremos llegar y el otro lo que pretendemos que pase o algo así. Bien, bien, me Hay que gusta, ir me gusta. refrescando. Bien, pero va muy bien. ¿Vos sos de qué sede? El dorado. Vos sos del Dorado. Muy bien. Sí, sí, Me gustó muy bien tu formulación. sí. Ahora, Gracias. Claro, tenemos... pero lo que yo entendí es que en esa primer clase, Sí, es lo que entiendo, ¿no? Esa sí, primera presentación de sí. donde yo como docente me voy al aula, me parece que el objetivo es, primero, conocer que los alumnos puedan conocer, o Ajá, sea, yo también presentarme, hacer una presentación, ajá, conocer a cada uno de los alumnos, puedo utilizar una dinámica de presentación, conocerlos como si hay grupos, grupitos, subgrupos, que se va viendo, digamos, a lo largo, ¿no? de la clase, y ajá. presentar la clase, digamos, presentar Claro. la materia por la que vamos a llegar. Es lo que pretendo yo como docente con para mis estudiantes, digamos. Es lo que dice Perkins, es enunciar de qué se va a tratar ese proceso de enseñanza y aprendizaje antes de que suceda, dice Perkins. Muy bien, excelente los compañeros acá con su definición. Entonces, a partir de ahí es como voy a comenzar a formular estos objetivos, que generalmente van a tener dos dimensiones. Por un lado, el objetivo aparece como un verbo, ustedes lo habrán estudiado así en el momento de planificar, y cuando lo enuncio como un verbo, indica una acción, lo que debe realizar el estudiante, y también la segunda va a tener que ver con el contenido, ¿sí? Obviamente que ese contenido a través del cual la acción se va a concretizar. Entonces, ¿cómo voy a formular ese objetivo? Ustedes ahora van a despejar un poquito la mente, van a ir recordando a ver que los estudiantes sean capaces de. ¿Recuerdan? Que habrán aprendido así, que los estudiantes sean capaces de ¿qué? Adquirir conocimientos previos respecto a. Y ahí colocan, por ejemplo, la denominación de la materia, pero así es como van a enunciar a estos objetivos. Así como Pero lo relacionar conceptos. exacto, que sea capaz de relacionar conceptos, que es algo que les cuesta muchísimo. Se van a sorprender ahora cuando vayan al aula. Vamos a ver cuántas clases hasta el año pasado eran dos clases obligatorias, después les voy a hablar un poquito de eso. Vamos a ver cuánto les toca a ustedes. Yo soy partidaria de que sean más de dos clases en el aula, entonces a ustedes les otorga más confianza para la residencia. Pero bueno, vamos a ver cómo sería.
Seguimos con ejemplos de cómo voy a enunciar. Lo que hay que tener en cuenta es que son categorías teóricas. Son categorías teóricas, pero a esas categorías teóricas tengo que saber coordinarlas con ese saber que tengo que transmitir dentro del aula al estudiante. Porque esa planificación que les llega el primer día, la primera clase, la primera semana o el primer mes, depende de lo que terminen los directivos de cada institución, tiene que ser adecuada al grupo. Es impensable planificar algo, secuenciar algo, para un grupo que desconozco cómo es, qué conocimientos previos tiene, cómo hace, como dijeron muy bien, cómo hacen para relacionar un concepto con el otro. No puedo tener una planificación el 1 de marzo si todavía no conocía a mi grupo. Eso no Claro, es por eso que existe. ¿Sí? es por eso que hay un periodo de tiempo entre que empiezan las clases para presentar una planificación definitiva que igual después en los planes semanales se van modificando por cuestiones de tiempo. Excelente. ¿Te acordás cómo se llama ese periodo que uno evalúa, conoce a los estudiantes? No, no me acuerdo. ¿Nadie se acuerda? La etapa El diagnóstico. La diagnóstica. Excelente, la etapa de diagnóstico. Entonces, jamás, por más que cuando uno recién empieza, quizás quiere como hacer todo bien o quedar bien, pareciera, no puedo llegar con la planificación, porque no tuve la etapa de diagnóstico. Entonces, tengo que manejar, tengo que emplear, tengo que utilizar, tengo que seleccionar los recursos, los materiales, las fuentes de información, los procedimientos, las metodologías con las cuales voy a trabajar, que vuelvo a insistir, varían de la gestión de la clase de un grupo a otro grupo. Eso es lo que tiene que quedar claro. Bueno, también en los objetivos voy a ofrecer las explicaciones de cada uno de los conocimientos que se van a ir adquiriendo, tanto en lo que es la etapa de asimilación como cuando se llegue a la etapa de acomodación. Recuerden bien que el proceso de enseñanza, aprendizaje, y ustedes esto ya lo deben saber por la didáctica general, tiene que ver con lograr atravesar ese proceso de asimilar el contenido para luego efectivamente poder acomodar ese aprendizaje. Y la única forma que se va a poder lograr es cuando se produce el feedback entre una etapa y la otra. Si no, imposible. Entonces, ¿por qué nos preguntamos por qué un estudiante, recuerden que decimos estudiantes, ¿sí? Acostúmbrense que la ley 26.206 hace referencia a ese término. Así que vamos a borrar de nuestras cabecitas alumnos, ¿sí? Estudiantes. Nuestros estudiantes nos preguntamos a veces por qué repiten, por qué repitieron, no lograron promocionar, ese es el término, por qué no lograron promocionar 2 veces el mismo año, porque justamente no han hecho este pasaje de atravesar ese procedimiento a través de lo que es la asimilación y lograr efectivamente la acomodación de ese conocimiento. ¿Saben cuál es el año que menos se promociona en la Argentina? En la Argentina, estadísticamente, actualmente, que menos se promociona, o sea, que repiten un año o repiten o tienen dos veces que pasan por el mismo año. En mi época, ¿Primer grado puede ser? era, no, ¿Segundo año de la secundaria? Del nivel secundario hablo. En mi época era tercer ¿Segundo año. año de la secundaria? Cambio, no. ¿El no primero? segundo. No, ¿El primer año, profe? no, cuarto año. Hoy por hoy es cuarto año. Antes era tercero, hoy por hoy es cuarto año. ¿Por qué? Porque justamente no lograron la interpretación de manera crítica. Es decir, que los conocimientos que adquirieron solamente estuvieron en ese proceso de asimilación, y no lograron efectivamente el proceso de acomodación. En los contenidos de cuarto año, esa interpretación de manera crítica no se da. Entonces, ¿qué es lo que no saben estos estudiantes que no logran promocionar 1 o 2 veces ese cuarto año? No saben comparar, no saben contrastar, no saben diferenciar. Comparar. El estudiante tiene que saber comparar, tiene que saber contrastar, tiene que saber diferenciar.
Eso bien apuntadito, por favor. El estudiante que logró efectivamente ese proceso de acomodar el conocimiento es porque sabe comparar, es porque sabe contrastar y es porque sabe diferenciar. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Bien. Ahora, profe. ¿qué es lo que vamos? Profe, Sí, vas a preguntar. diferencia, comparar y ¿cuál era el otro? Contrastar. Contrastar, Contrastar, comparar, contrastar, diferenciar. El estudiante que logró Profe. eso es el que promociona el año, o sea, el que pasa de año, para que se entienda. ¿Sí? Pregunten. El proceso de acomodación tiene que ver con aquel proceso de tratar de ensamblar el nuevo conocimiento con los conocimientos previos. Excelente, excelente. Tiene que ver con eso. Y ahí le hago una aclaración muy Entonces, bien tu una vez que aporte. ensambla, va a tener la capacidad de comparar, contrastar y diferenciar. Claro, y a ver, te pregunto, ya que estás participando, como siempre, ¿cuándo te parece que el estudiante no pudo hacer eso en la primera etapa, que es la de acomodación, porque la de asimilación, perdón? ¿Qué te parece? ¿Por qué No, es no lo le que le entendí. faltó? Cuando el estudiante no puede pasar de esta etapa de asimilación y no llega a la de acomodación. ¿Por qué se produce eso? ¿Qué te parece? Y porque no hubo una buena comprensión de la cuestión, digamos. No Claro. llegó a aprenderlo. Bueno, vamos a apuntar lo que dice Perkins, y él dice que ese estudiante que no logra atravesar y llegar a lo que es la etapa de consolidar ese conocimiento para acomodarlo, es porque no pudo emitir juicios críticos, no pudo argumentar y no pudo tomar una postura propia, una postura particular. No pudo emitir Profe, juicios les críticos. consulto. Voy, argumentar y tomar postura propia. Sí, consulta. Puede ser en cierta parte culpa del docente, perdón, porque mi perro estaba ladrando. No hay drama. Porque nosotros el año pasado nuestra profesora nos decía en didáctica de que se tiene que realizar la evaluación no tan a largo plazo, porque si puede pasar de que el alumno no comprendió un tema a principio de año, si vos haces ya a final de año, se va a dar como que ese tema desperdiciado o que el alumno ya no va a poder recuperar esa nueva información, por así decirlo. Bien, como les dije, no me gusta el término evaluación y después lo voy a fundamentar por qué no. Ahora no les quiero mezclar porque estamos con la gestión de la clase y comenzando a planificar nuestra clase. Pero muy bueno tu aporte. Evaluar a largo plazo, ¿a qué se refería, digamos, la docente? ¿A, por ejemplo, cuando termina el primer trimestre, sería? Claro, porque ella nos dio el ejemplo de Sí. que hay algunos docentes de que evalúan a mitad de año para cerrar ciertos temas. No, por ejemplo, una evaluación a cada 3 semanas, a cada un mes, sabiendo que los contenidos del alumno están frescos y que se puede modificar alguna cosa o tratar de ayudarle a que el alumno comprenda mejor ese tema que no entendió. Perfecto, sí, entiendo. Mira, no lo digo yo, lo dice Perkins, y Perkins, ¿todos lo conocen a David Perkins? ¿Estudiar en didáctica? Didáctica, sí. Sí. Profe, pero puede ser que él hable de la evaluación como un proceso. Un proceso de enseñanza, de aprendizaje. No se puede definir en un día, con una nota, en un examen. La evaluación es un proceso de enseñanza, aprendizaje, tanto como para el docente como para el alumno, ¿no es cierto? Y ahí creo yo lo que dice la compañera, que el docente también tiene que hacer una mea culpa si no hay una asimilación de parte del alumno. Entonces tengo que rever en qué pude haber estado fallando yo. Excelente el aporte. Excelente el aporte. Sí, chicos, tiene que ver con eso. Igualmente, Perkins piensa su educación para lo que es una educación norteamericana, que es muy distinta a la nuestra, pero allá, miren cómo se evalúan los contenidos en el nivel secundario. Cuando ellos terminan el
por decir lo que para nosotros, para que ustedes entiendan bien, lo que para nosotros es el primer trimestre, ellos lo hacen semestre, cuando ellos terminan esa etapa, ahí se evalúa, y utilizo la palabra evaluación, es una única evaluación de todo lo que dieron en ese semestre, o sea, en todo ese cursado. Estoy hablando del nivel secundario, ustedes van a ser docentes del nivel secundario, en primera instancia. ¿Comprenden? Aquí sabemos que el estudiante debe ser evaluado en forma de proceso, no puedo calificarlo, y menos con una nota numérica en una sola clase, no, imposible, y éticamente tampoco no es lo correcto. Pero en Estados Unidos esa es la forma en la cual se los evalúa, cuando se termina todo el cursado. Nosotros aquí no, porque aquí en el secundario el docente puede llegar a tomar en un trimestre, puede llegar a tomar 4 evaluaciones si tiene tiempo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo más importante, la cantidad o la calidad? La calidad. Ahí está la cuestión. Porque si voy a evaluar voy a tener 4 evaluaciones de mis estudiantes y ninguna han aprobado, ahí sí tengo que hacer ese mea culpa que dijeron. ¿Sí? El docente se tiene que revisar constantemente cómo fue su práctica, cuánto dio en esa práctica, qué es lo que no dio, qué es lo que faltó. Se tiene que autoexaminar. A mí me gusta más el término de examen que de evaluación, y ya después lo voy a fundamentar. Bien, ¿quedó claro? Entonces así seguimos. ¿Alguien más quiere preguntar algo o aportar algo? Vamos a las expectativas de logro. Recuerden que estamos haciendo un repaso rapidito de lo que ustedes ya aprendieron de la planificación. Estas expectativas de logro son las que van a implicar para mí o una determinada capacidad o una determinada facultad para poder desarrollar. Si yo puedo desarrollar esa capacidad, si puedo desarrollar esa facultad, o sea, si mi estudiante lo puede hacer, tengo por seguro que esas expectativas que pensé a corto y a largo plazo se van a poder lograr. Entonces, siempre las expectativas, ahí están entrando, siempre las expectativas de logro van a tener que ver con capacidades a desarrollar. Capacidad a desarrollar con contenidos, mediante contenidos. Porque eso es lo que tengo que desarrollar. Estos contenidos se van a tener que siempre redactar en términos del estudiante, para el estudiante, pensar en cuál es el grado de maduración que tiene ese estudiante. No puedo pensar en unas expectativas de logro para un EDI de primer año de secundaria a nivel básico, que sean las mismas expectativas de logro que para el nivel orientado, un alumno de 5º año de ciencia política. No, se tiene que redactar en términos del estudiante, de acuerdo al grado de maduración de ese estudiante, a la propuesta de currículum, la propuesta curricular de ese estudiante, que tiene que ser elaborada, dice Perkins, sí o sí, la propuesta curricular tiene que ser elaborada a partir del diagnóstico previo áulico, dice Perkins. Eso es muy importante, hoy ya lo resaltamos. Mi propuesta curricular tiene que darse a partir de ese diagnóstico previo áulico. Y ese diagnóstico tiene que ser un diagnóstico comprensivo, porque para Perkins la enseñanza de la comprensión, ahí está el quid de la cuestión, para Perkins, yo la verdad que soy una enamorada de Perkins, está justamente en enseñar a comprender, porque mi estudiante tiene que lograr, cuando finaliza el curso, cuando yo digo finaliza el curso me refiero a cuando termina mi materia, un aprendizaje significativo. ¿Y cuál es el aprendizaje significativo? Dice Perkins. Él lo dice en inglés. Vamos a hacer una traducción para que se entienda bien. Ese estudiante que logra recordar algún contenido en nuestro caso sería sin mirar en la carpeta, es porque es un aprendizaje significativo. Y no tiene que ser el mejor alumno, ¿eh? Ojo, no tiene que ser el mejor alumno. Si se dio ese aprendizaje significativo de la enseñanza, de la comprensión, el estudiante lo hace con un ejemplo, a través de un ejemplo, sin mirar carpetas, lo que haya escrito, porque no toman apuntes en el nivel secundario.
Claro, es decir, que no aprende de memoria, como se le dice. Excelente, a eso se refiere Perkins. Entonces, ahora, Claro, porque podemos relacionar con la realidad un concepto, sin decir el concepto en sí. si el estudiante logra hacer eso, es porque comprendió significativamente. Cuando yo la Ahí verdad, también se puede asimilar el proceso de asimilación y ajá, acomodación del contenido, de que el alumno pudo acomodar su contenido con lo que ya tiene y con lo que está viviendo. totalmente. Y cuando puede relacionar ese tema con otro, por ejemplo, esto sucede que, vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen tercer año de secundaria, ¿no? Formación ética. Yo les voy a hablar todo este año, siempre con las materias que ustedes van a tener incumbencia de título, las materias que ustedes van a enseñar, así que van a acostumbrarse un poquito a eso. A ver, yo tuve un estudiante en tercer año de secundaria en formación ética y ciudadana, y después en cuarto año lo tengo en ciudadanía y trabajo. Cuando explico los contenidos en ciudadanía y trabajo y que tengan que ver, tengan una relación con los que enseñé en formación ética en tercer año, en el año anterior, y tienen la capacidad de relacionarlos, listo. Ahí el conocimiento de ese estudiante se asimiló y se acomodó. Y somos felices. El docente es feliz cuando sucede eso. Aunque sea a través de un ejemplo. ¿Por qué? Ahora vamos a la parte de contenidos. Dice Perkins. Hubo un aprendizaje significativo. Hubo un aprendizaje significativo. Así mismo. ¿Y qué son los contenidos para Perkins? Los contenidos van a representar el eje central de nuestro proceso didáctico. Esos son los contenidos, dice Perkins. El eje central de todo proyecto didáctico. Porque ese proyecto didáctico es el que logré gestionar en mi clase. Y obviamente que es lo primero que se nos representa mentalmente a la hora de pensar nuestra materia. Ahí está la cuestión. Entonces, cuando ya hice ese diagnóstico previo áulico, y ahora ya tengo que seleccionar mis contenidos, ¿qué enseñar? ¿Ustedes ya conocieron en didáctica general los diseños curriculares jurisdiccionales? Sí. ¿En algún momento hablaron de eso? Igual este año volvemos a hablar, pero... En práctica vimos algo de eso, profe. ¿En práctica vieron? En práctica 2. ¿Qué sería? Sí. Si yo les digo diseño curricular jurisdiccional. A ver, ¿qué se les viene a la mente? Es que hay un diseño curricular a nivel nacional. Ajá. Que va dirigido a todo el país en general, que son en líneas generales lo que el Estado quiere que el alumno aprenda, y a su vez es como ir delimitando, ¿no es cierto?, los contenidos de acuerdo a la zona, de acuerdo, porque no es lo mismo enseñar en la provincia de Misiones que ponerle en otra provincia que tenga otra idiosincrasia, otra forma de ver las cosas. Entonces, como que hay que adaptar los contenidos a las diferentes zonas, teniendo en Excelente, cuenta... Néstor. Excelente. Por eso la denominación es diseños curriculares jurisdiccionales. Entonces yo les pregunto, a ver, si tomo ciencia política, ¿no? Me ofrecen 4 horas de ciencia política, quinto año. Y el docente que estaba antes, miren, comenzamos la clase hace más de un mes, no tenía la planificación, porque bueno, estaba en esa etapa de diagnóstico y no había planificación. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ya tomé las 4 horas de ciencia política. Menos Néstor, que no conteste Néstor. ¿Cómo voy a hacer entonces? Según lo que venimos repasando, relacionando con lo que viene Tomarse igual el tiempo para planificar. Ajá. ¿Y dónde voy a buscar? Empezar con los contenidos básicos de introducción a la materia y en ese proceso ir conociendo al grupo áulico y desde ahí planificar lo que resta del cuatrimestre del año. Me gusta lo del trimestre. Muy bien, Lali. A ver. También nos vamos a adaptar a lo que el diseño, profe. Al currículo institucional.
al diseño curricular jurisdiccional, porque si no, Que ahí va a estar el contenido este año. a mí me encanta hablar de la ONU, pero yo no puedo colocar Organización de las Naciones Unidas en un primer año de secundaria si no sé si ese contenido realmente va en primer año de secundaria, o va recién en quinto año en ciencia política, o no está en quinto año en ciencia política y está en tercer año en formación ética y ciudadana. ¿Se comprende a lo que me refiero? Pero muy bien cómo están relacionando. Si se llega a cortar, se tienen que conectar al mismo link, ¿saben? También el Entonces, diseño curricular nos ayuda a tener en cuenta las bibliografías que podemos utilizar. Ahí también nos plantea acerca de los objetivos de nuestra clase, excelente, el tema de la también. evaluación también. Excelente, sí. Siempre vamos a recurrir al diseño curricular, pero más aún, y esto no se olviden como el Padre Nuestro, más aún, sí, cuando tomo las horas de esa materia de un determinado establecimiento, no hay planificación. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no puedo colocar en la planificación los temas que a mí me gusta enseñar. No, eso no se puede. Para eso existe el diseño curricular jurisdiccional. Bueno, volvemos entonces al Profe, contenido. ¿Sí? hay tipo una una base. Dijo que está queriendo entrar y no puede porque se le No. salió. No me aparece, a ver, para entrar, porque me avisa cuando... Profe, cuando Los se veo a termine todos, pero volvemos a entrar para para que dar les lo tome, de para tomar lista la parte de práctica. de didáctica. Esto es práctica, sí. Después les tomo lista y ahí van a didáctica. Sí. Después vamos a didáctica. Ajá. Solo que ahí van a estar con las otras profes. ¿Van comprendiendo entonces? Me Rapidito, perdí. Esto es práctica entonces, Esto es profe. práctica, sí, esto es la práctica. Estoy la práctica perdida. Esto es la práctica Está ¿La 3. bien. práctica Y es después vamos a promocional? didáctica. Sí. Unas cuestiones que queremos comentarles de la forma, digamos, de evaluación, lo vamos a hacer la próxima clase que tenemos de Zoom, porque hay cuestiones que todavía el instituto está terminando de terminar, para decirles, por ejemplo, si vamos a tener solo 2 clases en el aula de la escuela asociada. Recuerden que a la escuela con la cual trabajamos se le tiene esa denominación, escuela asociada, o si van a ser 3 clases o 4, ¿sí? Hay muchas cosas por hablar todavía. Así que eso va a ser la próxima. Bien, un poquito antes, ya queda 1 minuto y se corta, así que hasta acá. Vamos rapidito, se corta y se vuelven por favor, al mismo link porque les tengo que tomar asistencia. Entonces, dice Perkin que estos contenidos van a representar el eje central de todo mi proyecto didáctico. Eso es lo que tiene que quedar bien claro y para ustedes eso está súper. Bien, esos contenidos que ustedes también colocan en la planificación, ¿se acuerdan que los dividen en contenidos conceptuales, en contenidos procedimentales, actitudinales? Tienen que relacionarse con las competencias. Estados Unidos, con Perkins, hace eso desde la década del fines del 80, principios del 90, que lo relacionan con las competencias. Nosotros lo estamos haciendo ahora. Son distintas fases, ¿no? Distintas fases, yo diría distintas formas en las cuales se va transmitiendo la educación. A Argentina llegó ahora. Entonces ahora tengo que preparar mis contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a partir de las competencias. Lo que me interesa lograr